Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar del encantamiento Patronus y ni más ni menos que Dolores Umbridge. Umbridge robó los corazones de muchos jóvenes fans la primera vez que la vimos en pantalla en la franquicia. Inmediatamente la vieron como una amable y justa mujer que quería todo lo mejor para Harry. Nadie me creyó lo que dije, ¿verdad? El problema con el personaje de Umbridge es que, a pesar del hecho de que era una mujer cruel y malvada con nada salvo perversidad en las venas, por alguna razón, ella podía conjurar un Patronus. He visto que muchos tienen esta duda, particularmente por los videos recientes. La pregunta que responderé hoy es, ¿cómo es que Dolores Umbridge podía conjurar un Patronus? No hay una respuesta directa en el canon a esta pregunta, pero creo que tenemos más que suficiente información para hacer una teoría. Primero que nada, tenemos que sumergirnos en el pasado de Umbridge para entender mejor al personaje. Cuando la conocemos, ella se supone que tiene mínimo 30 y tantos, entonces es posible que en algún momento en su historia no haya sido tan terrible. Dolores Umbridge fue una bruja mestiza que nació en el año 1961, o quizá antes. Como era mestiza, algo interesante dada su opinión en cuanto a la pureza de sangre, es obvio que venía de alguien con magia y alguien sin ella, una muggle. Su padre era un mago llamado Orford Umbridge y su madre era una muggle llamada Ellen Cracknell. Incluso tuvo un hermano menor, cuyo nombre no conocemos, pero era un Squib. Los Squibs son gente no mágica nacidos dentro de una familia mágica. La vida de la familia de Dolores era complicada y su familia era fuente de mucha vergüenza para ella. Su padre trapeaba los pisos del Ministerio de Magia, donde Dolores trabajaría más adelante. Ya se imaginarán lo que ella pensaba. Su padre también culpó a su madre por dar a luz a un Squib, el hermano de Dolores. Esta fue una situación tóxica que dividió a la familia y llevó a que Dolores, con el paso del tiempo, despreciara a su madre. La odiaba simplemente porque era hija de muggles, su propia madre. La tensión constante dentro de los muros del hogar familiar llevó a que todo tomara un camino distinto. El lado mágico de la familia, Dolores y su padre, vivieron en el mundo mágico. El lado no mágico, Ellen y su hijo, se mudaron al mundo muggle. Esto no pasó hasta que Dolores tuvo 15 años, pero se ha dicho que los miembros de la familia no volvieron a encontrarse nunca más. Como todos los demás, cuando tenía 11 años comenzó a estudiar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, y fue enviada a la casa Slytherin. Antes de ir a la escuela, fue a Ollivanders para comprar su primera varita y recibió una particularmente corta, de abedul, 20 centímetros de largo con núcleo de fibra de corazón de dragón. Ollivander ha dicho en el pasado que la longitud de la varita de un mago o bruja puede indicar algo sobre su moral. Solo puedo comenzar a imaginar lo que esto quiere decir de Umbridge. La mayoría de las varitas miden entre 23 y 38 centímetros. Se suele relacionar la longitud de la varita con la altura del mago o bruja, pero Ollivander considera que esta medida es inadecuada. En su experiencia, las varitas más largas de lo normal tienden a ser atraídas hacia aquellos con una peculiaridad física o mayor personalidad. Las cortas suelen escoger a personas cuyo carácter carece de algo. Cuando por fin fue a la escuela, su jefe de casa fue Horace Slughorn. A Slughorn no le agradó Umbridge, incluso se refería a ella como mujer idiota. Por esta razón, a pesar de su entusiasmo, nunca le otorgó ningún puesto de poder. Creo que Slughorn pudo ver la verdad sobre ella, pero el que nunca la nombraran prefecta ni premio anual, a pesar de que lo deseaba más que nada, solo avivó el fuego en Umbridge. Su carrera en el Ministerio de Magia explotó después de su graduación. Antes de cumplir 30, logró ser la directora de la Oficina del Uso Incorrecto de la Magia, el puesto perfecto para alguien con una obsesión descontrolada por las reglas. Para el ciclo escolar del 95 al 96, nos presentaron a Umbridge, y en esa época, el Ministerio de Magia publicó un comunicado que decía que no estaban impresionados con los decadentes estándares de Hogwarts. Este comunicado fue el resultado de un temeroso ministro de magia, Fudge, quien estaba cegado por el miedo y en negación total de que el Señor Tenebroso había vuelto. Fudge estaba castigando a Dumbledore, quien estaba intentando convencerlo de la verdad. A pesar de los intentos de Dumbledore, de todas formas fue destituido de su cargo como director de Hogwarts. En su lugar, el ministerio colocó a Dolores Umbridge, quien, en ese mismo año escolar, trabajó como la profesora de defensa contra las artes oscuras y también como la gran inquisidora de Hogwarts. Durante su época en Hogwarts, tenía mucho poder sobre los estudiantes, profesores, materias, terrenos, básicamente todo. Mientras estuvo ahí, le hizo la vida miserable a todos los estudiantes. Ella hizo todo mal. Imponía castigos nada razonables y abusivos, como vemos en la escena de No debo decir mentiras en la Orden del Fénix. Se dirigía a los estudiantes y trabajadores del colegio de manera arrogante. En resumen, era terrible. Entonces, eso es suficiente contexto sobre Umbridge. No parece como que haya mucha bondad en su pasado. Todo sobre su historia nos dirige a su dudosa moral. Ella odiaba ciegamente a su madre y hermano.
estaba decepcionada de su padre. La escogió una varita más corta de lo normal y no pudo ni impresionar al jefe de su casa, a pesar de haber hecho todo lo que pudo. Parece que Umbridge simplemente estaba podrida hasta los huesos, lo cual es confuso para mí ya que podía producir su propio Patronus. El encantamiento Patronus es famoso por representar luz, felicidad, pureza y se produce cuando un mago o bruja lanza el hechizo Expecto Patronum. Hay dos tipos de Patronus, corpóreo e incorpóreo. El tipo que la bruja o mago conjure dependerá de su experiencia y o preferencia. La forma más básica es la incorpórea, la cual no asume la forma de ningún animal y simplemente es una nube de vapor blanco o humo. La más avanzada es cuando se conjura un Patronus corpóreo. Es un hechizo complicado en un nivel técnico, pero la parte más difícil sobre él es generar la emoción apropiada para conjurarlo. No todos pueden hacerlo y es consenso general que la mayoría de los magos y brujas tenebrosos no lo van a lograr. De hecho, Rowling dijo en una entrevista que Snape fue el único mortífago que pudo producir uno. Un dementor es la criatura a la que quieres ahuyentar con un Patronus. Tiene cierto sentido que un mago o bruja tenebroso no sienta la necesidad de hacerlo. Digamos que dementores y magos tenebrosos están en el mismo equipo, pero también me imagino que Umbridge preferiría estar protegida a toda costa, particularmente porque trabajaba de cerca con los dementores. Umbridge, después de todo, fue quien envió los dementores a Little Whinging para atacar a Harry Potter. Pero, ¿cómo puede conjurar uno? ¿Cómo es posible? Ya hemos dicho antes que es algo que solo alguien puro de corazón puede hacer. Incluso hemos visto lo que pasa con los magos que no son puros de corazón y que intentan producirlo, en la historia de Raxidian, quien fue comido vivo por gusanos. Umbridge era una loca perversa como cualquier otro mago o bruja malvado. Entonces, el siguiente fragmento de Pottermore nos ilustra un poco al respecto, y creo que se resume en la percepción de Umbridge sobre lo que es correcto. Aunque se ha propagado y justificado la creencia de que un mago que no es puro de corazón no puede producir un Patronus, el ejemplo más famoso de que el hechizo salga mal es el del mago tenebroso Raxidian, quien fue devorado por gusanos, hay casos raros de magos y brujas de moral cuestionable que han tenido éxito al producir el encantamiento. Dolores Umbridge, por ejemplo, puede conjurar su Patronus, un gato, para defenderse de los dementores. Continúa. Es posible que una verdadera y fuerte creencia en que las acciones de uno son las correctas pueda generar la suficiente felicidad. Sin embargo, la mayoría de los hombres y mujeres que se vuelven insensibles a los efectos de las criaturas oscuras con quien pueden aliarse, consideran al Patronus un hechizo innecesario para su arsenal. Lo que esto sugiere sobre el encantamiento Patronus es que, si la moral de un mago o bruja está tan distorsionada que los ha llevado a creer que lo que están haciendo es lo correcto, entonces no hay razón para que no puedan conjurar un Patronus. Para conjurarlo, se necesitan pensamientos buenos o felices, y para Umbridge, la ley y el orden son esos pensamientos. Era de cierta manera una sociópata, porque tenía una incapacidad para entender la empatía o las emociones de otros. Ella se preocupaba solo por sus propias metas. Incluso si hacía cosas malas, podía convencerse a sí misma de que estaba haciendo lo correcto. Umbridge en verdad creía que sus acciones contribuían al bien común y por ello podía hacerlo, podía conjurar un Patronus. Eso es todo por hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que Umbridge pueda conjurar un Patronus? Díganme en los comentarios. Y recuerden, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz.